Bueno, hola, buenos días a todos. Es un placer para mí presentar a Arlinette. Ella es argentina, realizó su doctorado en fisiología en el laboratorio de Mario Parisi en la Universidad de Buenos Aires y después en 2001 emigró a Estados Unidos a realizar su postdoc en la Universidad de California en San Francisco. Allí trabajó en el laboratorio de conjunto, fue un trabajo de conjunto en el laboratorio de Joan Engel y Keith Mostov, y ahí fue donde empezó a trabajar con todo este tema de interacción hospedero-patógeno. En 2007 volvió al sur, donde fue parte del grupo fundador acá del instituto, donde se estableció en un laboratorio 5 años, codirigiéndolo. Y también en ese periodo dio clases en la Universidad. Después, a partir del año 2013, volvió a Argentina y se estableció como líder de grupo en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, donde trabaja actualmente, y además es docente en la licenciatura de biotecnología. Así que muchas gracias, Arly, por venir y bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Bueno, buen día a todos. Estoy súper contenta de estar acá porque, bueno, hoy calculábamos recién con Rosario, 10 años que no venía al Pasteur y, bueno, es bastante fuerte y muchas caras conocidas, muchos amigos, así que, nada, muy feliz de estar acá. Y como dijo Paola, bueno, les voy a hablar de esta línea que sí, empecé en el postdoc, pero como línea propia la comencé acá, en el Instituto Pasteur hace muchos años. Y bueno, les voy a hablar de la interacción entre esta bacteria, Pseudomonas aeruginosa, y sus células hospedadoras. En particular, nosotros trabajamos con células epiteliales y con macrófagos, que son ambos, digamos, la primera línea de defensa frente a esta bacteria, que como vamos a ver puede ser un patógeno bastante severo. Bien, entonces les presento brevemente. Pseudomonas es una bacteria gram negativa, es un bacilo. Como ven acá tiene un único flagelo, pero es una gran nadadora. Y está en todos lados, es una bacteria ambiental que está en el agua, en el suelo, en la superficie de plantas, animales. O sea, tiene una gran versatilidad, puede utilizar distintas fuentes, distintas sustancias como fuentes de carbono. Y eso hace que estemos en constante contacto con ella. Sin embargo, en general no nos infectamos porque es lo que se dice un típico patógeno oportunista que requiere de ciertos contextos para producir infección. Por ejemplo, produce infecciones en heridas crónicas, en quemaduras. También un aspecto importante es las infecciones que produce en las vías respiratorias de los pacientes con fibrosis quística. Digamos, son ciertos contextos donde el sistema inmune no funciona bien o consigue una vía de entrada, y eso le permite entrar y producir infecciones que pueden volverse crónicas y ser bastante severas. Fundamentalmente son difíciles de erradicar, y esto tiene que ver con la posibilidad que tiene, bueno, Pseudomonas, como muchas bacterias, de formar biofilms. Seguramente, bueno, no sé, trabajan en distintas áreas, pero imagino que saben todos lo que es un biofilm, pero lo voy a recordar igual. Son como conglomerados o comunidades de bacterias que viven, digamos, se producen una matriz extracelular que les da estructura y viven en estas estructuras multicelulares. En realidad, la gran mayoría de las bacterias en el ambiente o en el contexto de las infecciones están más en este estado que en estado planctónico o de vida libre, que es como tal vez las imaginamos. Y el problema con estos biofilms es que son altamente resistentes al tratamiento por antibióticos y a la acción del sistema inmune. Entonces, el caso, por ejemplo, de fibrosis quística, Pseudomonas se establece ahí, forma estos biofilms y es muy difícil de erradicar. Bueno, causa una respuesta inmune que genera daño pulmonar y es el principal motivo de muerte de esos pacientes. Bien. Ahora, los biofilms, por todo esto, por la importancia clínica que tienen y también ecológica, han sido ampliamente estudiados. Pero la gran mayoría de los estudios, a lo largo de, no sé, los últimos 40 años o más, principalmente se han hecho in vitro, es decir, sobre superficies abióticas, ¿sí? No sobre superficies celulares. Y lo que se está viendo en los últimos años es que los biofilms que están asociados a enfermedades crónicas, como les mencionaba recién, tienen características que difieren de
estos biofilms in vitro. Por ejemplo, son mucho más chiquitos, ¿sí? En general tienen un diámetro que va de los 10 a los 100 micrones. Los biofilms estudiados in vitro se extienden en las superficies y pueden ser muy grandes. Además, son redondeados en general, tienen forma redondeada. Muchas veces aparecen despegados de tejidos, no están necesariamente asociados al tejido, no se los encuentra ahí. Por ejemplo, en el caso de fibrosis quística, se los encuentra en el mucus de las vías respiratorias de los pacientes. Pero es interesante que muchas veces lo que se vio que en el contenido, además de que están rodeados de células inmunes, por supuesto, producto de la defensa, muchas veces están embebidos en tejido o restos de tejidos, remanentes de tejidos del hospedador. Bueno, y no es muy claro cómo se forman, ¿no? Hay muchos modelos para estudiar esa formación. Bien. Acá lo que les muestro es el típico cartoon de las distintas etapas de la formación de biofilm, porque quiero recalcar un par de cositas. O sea, las bacterias, para formar estas estructuras multicelulares, tienen que pasar de un estado planctónico, de vida libre, a un estado que puede ser adherido a una superficie multicelular y sésil. Ya no se mueven, pasan de moverse y encontrar esta es una superficie abiótica, pero en el caso de una superficie celular, encontrar sus células target, ahí se empiezan a adherir, se multiplican o se agregan y forman estas estructuras. O sea que acá hay un cambio fisiológico muy fuerte, muy contundente. Entonces, esta es una de las etapas, esta transición es una etapa que nos interesa y nos interesa estudiar su dinámica, digamos, cómo ocurre en el tiempo. Bueno, entonces, acá nosotros nos focalizamos en el laboratorio en estudiar la dinámica de esa transición, como les decía recién, sobre superficies bióticas, y además nos interesa entender cómo las bacterias llegan a las células que finalmente infectan o se adhieren o a las superficies de adhesión. Bien. Nosotros en el laboratorio tenemos un modelo donde esa transición tiene lugar, entonces lo utilizamos para su estudio. Como les decía, trabajamos con células epiteliales. La mayoría de las fotos o de los resultados que les voy a mostrar acá son con células MDSK, que son de colector de riñón, porque es un modelo que polariza muy bien, pero los resultados siempre los hemos probado en otros modelos de líneas celulares pulmonares o bronquiales, o sea que utilizamos distintas líneas. Y se acuerdan que las células epiteliales se caracterizan porque tienen una superficie apical que difiere de la superficie basolateral, están polarizadas. Es una característica re importante de la fisiología de los epitelios. Entonces nosotros las crecemos, por ejemplo, en estos sistemas de Transwell para que polaricen y adquieran esa diferenciación. Y lo que hacemos es infectar por la cara apical con un cultivo de Pseudomonas overnight. En general hacemos eso y lo que vemos esta es una microscopía confocal, esta es la superficie, en verde están las células epiteliales, y lo que vemos es que Pseudomonas se adhiere a esa superficie en forma de clústeres o agregados. Hay algunas bacterias que se adhieren en forma individual, pero la gran mayoría, como vemos acá, se adhiere formando estos clústeres. Bien, entonces en su momento, y estos experimentos, esta slide es toda uruguaya, digamos, la hicimos acá, Paola se va a acordar, porque en ese momento lo que nos preguntamos es si esos clamps que veíamos sobre la superficie epitelial venían preformados en el cultivo overnight o se formaban una vez que las bacterias contactaban la superficie epitelial. Bueno, hicimos varias cosas en su momento, acá les voy a mostrar un video que siempre... Entonces en gris acá se ve en campo claro la superficie epitelial y lo que vemos es que las bacterias nadan, movidas por su único flagelo, pero en algunos puntos del epitelio, no sé cuán bien se ve esto desde allá, ¿se ve bien? Yo de acá lo veo. Las bacterias se reclutan y forman estructuras tridimensionales que quedan ahí. Y bueno, el video son 30 minutos, igual ocurre inclusive más rápido. Pero además lo que vimos es que esos puntos en donde las bacterias forman estos clústeres no son cualquier lugar del epitelio,
sino que en particular son lo que se llaman multicellular junctions o uniones multicelulares, ¿sí? Esto es donde convergen el vértice de varias células, en este caso 5. Veíamos que sistemáticamente, eso también lo cuantificamos, se formaban allí. ¿Sí? Este sería el clúster de pseudomonas. Entonces nos preguntamos en ese momento, ¿producto de qué? ¿Cómo es que se forman estas multicellular junctions? Y lo que vimos y lo que aprendimos en ese momento fue que pueden ser consecuencia, pueden formarse como consecuencia de un proceso que se llama extrusión de células epiteliales, ¿sí? La extrusión de células epiteliales fue descubierta en el año 2001, o sea, no tanto, o sea, han pasado unos 20 y pico de años, pero fue un descubrimiento muy importante que además se descubrió, se ve en cultivo fácilmente. Uno cultiva células y las polariza, ahora les voy a mostrar, y el fenómeno se ve. Y a partir de ahí el tema explotó porque está la falla, o cuando este proceso falla, digamos, su falla está asociada a distintas enfermedades. Entonces, bueno, es un tema muy relevante. Pero bueno, lo que nosotros vimos, acá se los voy a graficar. El tema es que los epitelios son tejidos que se renuevan mucho, algunos más, otros menos, dependiendo del epitelio, pero digamos, pueden tener alta renovación. Y es importante el hecho de que si una célula epitelial se elimina del epitelio, no tiene que formarse lo que se llama un gap, un agujero, porque perdería, digamos, su función de barrera. Entonces, ese proceso de pérdida de células que se van renovando tiene que estar altamente regulado. Y ese es el proceso que se llama extrusión, y que con fotos que son de nuestro laboratorio, porque yo les digo, uno encuentra fácilmente, puede visualizar ese proceso en cultivo, se los describo rápidamente. Este es de nuevo una microscopía confocal, es una reconstrucción lateral, y esta célula que está acá va a entrar en apoptosis, y eso lo sabemos porque tiñe paranexina 5, que como ustedes saben se pega a fosfatilcerina, que se expone en la cara externa de la membrana en células apoptóticas. Y aparte el núcleo es pignótico, la cromatina se condensa. Bien, entonces lo que pasa es que las células que rodean a esta célula apoptótica le generan como un anillo, ¿sí? Un anillo que es de actina y de miosina. Si uno mira esto a este nivel en el plano, lo que ve es el anillo de actina que rodea. Esto es actina lo que estamos teniendo acá, por eso no se tiñe la célula apoptótica, porque la actina ya se degradó o se dejó de estar polimerizada. Entonces, estas son las células que rodean, forman este anillo, y lo que hacen es como apretar a la célula apoptótica y la llevan hacia arriba, hacia la cara apical del epitelio, ¿sí? Ese es el proceso de extrusión. Entonces, lo que va a pasar después es que la célula va a quedar por fuera de la monocapa, pero, y esto es importante, va a quedar enganchada a la monocapa algunas horas y luego se va a desprender. Y con este agujero, digamos, este agujero se va a cerrar rápidamente, de manera tal que el gap que se produzca sea lo más transiente posible. ¿Está bien? Y esto es una multicellular junction. Queda originada la unión multicelular que yo les comentaba, sobre la cual vimos que se asienta o se agrega pseudomonas, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento hicimos bastantes cosas para entender qué era lo que estaba pasando. Finalmente concluimos que lo que ocurre es que en realidad pseudomonas a donde se adhiere es a las células apoptóticas extruidas, ¿sí? Tiene un tropismo o algo pasa ahí que le gusta a esas células y va ahí y se queda adherida. Esto es de nuevo una monocapa, un campo de una monocapa de células epiteliales, y acá vemos 5 células extruidas. En azul tenemos paranexina 5, y en verde están las bacterias. Y se ve claramente que las bacterias están adheridas a las células apoptóticas extruidas. Bueno, esta es de nuevo la cuantificación. La gran mayoría de los agregados o clústeres están asociados con sitios que son anexina positivos. Y estas son micrografías de barrido. Este es un clamp de pseudomonas. Acá se ve muy bien la superficie epitelial, y este que está un poco más de cerca, si quieren, en este se llega a apreciar este material como más blanco, es el material apoptótico, ahora lo sabemos, que se vacuoliza mucho, eso después si quieren lo vemos. Bien, entonces algunas cuestiones que quiero resaltar de lo que les conté hasta ahora.
podemos imaginar, esto es hipotético, pero que esas células que están rodeadas de bacterias, células apoptóticas rodeadas de bacterias, se van a desprender. Esto no es hipotético, esto ocurre, se desprenden con todas las bacterias juntas. Lo que podemos pensar que ese es un posible modelo, que tal vez esa estructura pueda evolucionar y formar estos biofilms que no están adheridos, que se encuentran no adheridos a tejidos. Bueno, nada, es como una especulación de un modelo posible. Es interesante que, como les decía, los non-attached biofilms que se ven in vivo tienen siempre remanentes de tejido. Bien, y además, y esto no es una especulación, esto se ve, los ambientes que en general son conductivos, que son contextos en los cuales Pseudomonas produce infección, se caracterizan las heridas, las quemaduras, el pulmón fibroquístico, por una presencia exacerbada de células apoptóticas, células muertas en muchos casos, pero apoptóticas en particular también. O sea que esto de que Pseudomonas se adhiera a células apoptóticas nos parece interesante, relevante. Bien, sigo entonces. Entonces, el hecho de que nosotros supiéramos, digamos, dónde se iban a formar estos clamps, o sea, sobre las células apoptóticas, hizo que pensemos, bueno, lo podemos seguir en el tiempo, pues nos enfocamos ahí, allí donde haya una célula apoptótica extruida, y seguimos el proceso en el tiempo. Ah, pero no, les iba a decir otra cosa. No, me olvidé. No, bueno, lo que quería decir es que en el laboratorio tenemos como dos grandes líneas a partir de este hallazgo. Por un lado, esto que les decía recién, entender la dinámica de la formación de estos clústeres, y por otro lado, nos interesa mucho cómo responden las células, las epiteliales y los macrófagos, frente a este tipo de estructuras que tienen, digamos, material propio, la célula apoptótica, y material patogénico. Cómo reaccionan las células frente a eso, nos parecía una pregunta interesante. Hoy no me va a dar el tiempo, solo al final les voy a contar un poquitito, apenitas, para que se den una idea del tipo de cosas que hacemos, pero me voy a centrar más en esta pregunta. Bien, entonces les decía, sabemos que los clústeres se van a formar sobre las células apoptóticas. Entonces, bueno, para seguirlos bajo el microscopio, para seguir el proceso en tiempo real, utilizamos estas camaritas que seguramente las conocen, crecemos acá las células epiteliales y teñimos con anexina 5 las células extruidas para localizarlas y llevamos estas camaritas al microscopio. Entonces lo que hacemos es enfocar, en este caso de los que voy a contar, se pueden hacer distintas cosas, pero lo que les voy a mostrar es, nosotros enfocamos el plano ecuatorial de una o varias células apoptóticas y nos quedamos ahí. También uno puede escanear toda la célula apoptótica, pero bueno, depende de qué resolución temporal quiera, le conviene hacer una cosa u otra. Entonces nos enfocamos ahí y infectamos con pseudomonas fluorescentes. Y inmediatamente después arrancamos la adquisición de imágenes. Y vemos, esto es un video, que esta es una célula apoptótica, ven que está ya vesiculizada, eso se aprecia, y esta es otra, ahí agarramos dos. Y lo que vemos es, como veíamos en el video anterior, que las bacterias nadan, pero que algunas se van adhiriendo a la superficie de las células apoptóticas. Y lo interesante de este seteo, si quieren, es que nos permite seguir en forma individual cada una de las bacterias que se van adhiriendo a la célula apoptótica y ver cuánto tiempo permanecen allí. Y además, otra cosa que quiero recalcar que veíamos a partir de estos videos, típicamente hacemos videos de 15 minutos, son bien los tiempos iniciales de esa formación, donde ocurre la transición. Es que la gran mayoría de las bacterias se adhiere por los polos, ¿sí? Al menos en estos tiempos iniciales. Bien. Entonces lo que hicimos fue medir el tiempo de residencia, que sería el tiempo que una bacteria individual permanece adherida a la célula apoptótica, ¿sí? Y eso lo hicimos, bueno, en muchos videos, generamos muchos datos, y hicimos lo que se llama un gráfico de probabilidad acumulada, que es simple, la idea es simplemente cuál es la probabilidad de que una bacteria pase un determinado tiempo igual o más largo que es lo que se muestra en el eje X. O sea, acá está en el eje Y la probabilidad de tiempos de adhesión. Y lo que vimos es que aunque no se nota en el video, y realmente uno lo nota cuando lo analiza, la gran mayoría de las bacterias toca la célula apoptótica y se va. Son las menos aquellas que en realidad
contactan la superficie por tiempos más largos y de hecho permiten la formación del clúster, ¿sí? Eso es una observación que hicimos. Y otra es que si ustedes se fijan, si uno analiza esta distribución, claramente hay dos pendientes muy marcadas, muy diferentes, lo cual sugiere que el proceso de adhesión es un proceso en dos pasos o que hay dos estados posibles de adhesión. Entonces lo que nos preguntamos es si para este tiempo de adhesión, de tiempos largos de adhesión, estaría involucrada alguna adhesina, ¿sí? Que posibilitara que la bacteria se quedara allí más tiempo. Bien. Pseudomonas tiene muchas adhesinas, pero nos centramos principalmente en dos porque se sabe claramente que son polares. El flagelo, y tanto el flagelo como el pili tipo 4, no sé si oyeron hablar algunos sí, de los pili tipo 4, pili es plural, pilus es singular. Pero bueno, siempre lo digo mal igual. Son claramente apéndices de movilidad, ¿sí? El flagelo, eso lo sabemos todos, nos sirve a la bacteria para nadar, pero vamos a ver que los pili también les sirve para un tipo de movimiento diferente, pero también ambas, y esto se ha visto muy claramente, pueden cumplir función de adhesina. Al flagelo lo descartamos como adhesina por experimentos que no les voy a mostrar, pero si quieren después los comentamos, y nos centramos en el pili. Ahora, los pili son estructuras bien complejas, hay, digamos, un sistema macromolecular que atraviesa las dos membranas y el periplasma y forman como una especie de secretoma por el cual se va traslocando principalmente una proteína, que es la subunidad principal que forma el pili, que se llama pilá o pilina. Va formando esta fibra según se va polimerizando y esta, bueno, es la fibra que sobresale sobre la superficie de la célula. Y este sistema está muy regulado. En la polimerización funciona una ATPasa que guía, digamos, la polimerización y hace que la fibra se forme. Pero como les decía recién, además de ser una adhesina súper importante en pseudomonas, también participa de un tipo de movimiento que se llama twitching motility, que es un movimiento que ocurre no en el líquido, o sea, digamos, no en el medio líquido, sino es por arrastre en superficies, ¿sí? Y de hecho, Pseudomonas es de las pocas bacterias que tiene las dos cosas, tiene flagelo y tiene pili tipo 4, o sea que tiene una diversidad, una posibilidad de diversidad de movimientos muy grande y eso lo utiliza en la infección. Ambos los utiliza en el proceso de infección. Brevemente, ¿cómo funciona el twitching? Bueno, acá yo les mostraba, la ATPasa PIL-B dirige, digamos, la polimerización, pero esta fibra, los pili o pilus, se puede polimerizar y depolimerizar muy rápidamente, en el orden de segundos, ¿sí? Se forma la fibra y se desensambla, se depolimeriza y las proteínas entran de nuevo, las proteínas de pilá entran de nuevo al citoplasma y quedan, está mal el dibujo acá, asociadas a membrana, pero del lado citoplasmático, ¿sí? Esa depolimerización o desensamblaje del pili depende de la actividad de otra ATPasa, que es PIL-T. Y en esta zona aparentemente o está una o está la otra y sería, ¿cómo se dice? No al azar, una palabra parecida, o sea, entraría una y a la otra y eso aparentemente no está claro cómo sucede o tal vez sucede al azar, vamos a decir así, bueno, me sale otra palabra. Estocástica. Gracias. La tenía ahí. Bien. Entonces, ¿cómo es el twitching? ¿Cómo es este movimiento de arrastre sobre superficies? Se extiende el pili, como vimos al principio, o un pilus, por actividad de PIL-B. El pili en la punta, los pilus tienen otras proteínas que aparentemente son las que son importantes para la adhesión per se. Se adhiere a la superficie y luego permanece adherido, pero se retrae, o sea, se despolimeriza el pili y por arrastre, ¡pum!, se mueve la bacteria, ¿sí? Ese es el modelo de cómo funciona el twitching y se puede medir muy fácilmente en un ensayo macroscópico en el cual una simple cajita de Petri con agar se siembran bacterias en esta interfaz, en la interfase agar plástico, se espera un overnight y lo que se ve, lo llegan a ver bien, sí, es el halo de twitching, o sea, la expansión de las bacterias por este tipo de movimiento. Y esto se puede cuantificar. Pero bueno, volviendo a nuestra pregunta, nosotros queríamos saber
si el pili tipo 4 era la adhesina involucrada en esos tiempos largos de adhesión que permitían la formación de los clústeres. ¿Sí? Esa era la pregunta. Entonces, este es un clúster de la bacteria wild type, este es el twitching de una bacteria wild type, que tiene flagelo y pilis. Entonces empezamos a usar algunas mutantes. Esta mutante que les muestro acá es una mutante que no tiene el gen de la proteína PILA, por lo tanto es apiliada, no puede producir la fibra, por supuesto entonces no puede hacer twitching. Y lo que pasa respecto de la formación de clústeres es que las bacterias nadan porque tienen flagelo, tocan la célula apoptótica, pero no permanecen ahí. Lo que sugiere que el pili es importante como adhesina para permanecer ahí y formar la estructura. Después probamos otra mutante. Esta mutante lo que no tiene es la ATPasa PIL-T, esta que les dije que hacía que el pili dirige el desensamble o la depolimerización del pili. Esa mutante es hiperpiliada porque produce pili pero no lo puede desensamblar. Entonces tiene un montón de pili, son mutantes que se conocen hace tiempo. Es incapaz de twitchear porque claramente para twitchear necesita ensamblar y desensamblar el pili como les mostraba recién. Nos interesaba mucho qué pasaba acá, porque como les digo es hiperpiliada, tiene un montón de pili. Pasa lo mismo que con la mutante que no tiene pili. Nada llega a la célula apoptótica, la toca, pero no se queda ahí. Y esto fue interesante porque nos sugirió que en realidad la retracción del pili es importante en la adhesión. ¿Cómo actúa el pili? El pili se sabe que es una adhesina hace muchísimo tiempo. Y se sabe que se ensambla y se desensambla hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo esos procesos intervienen en la adhesión? No está claro, y ahora les voy a contar por qué. No es claro cómo esa actividad, o si es que esa actividad era importante o no para la adhesión per se. Sí, claramente para el twitching. Bien. Y por último usamos una mutante más que, no importa, es para, no era eso lo que les quería mostrar acá. PIL-H es un regulador de PIL-T. Vamos a simplificarlo así. Esto quiere decir que cuando PIL-H no está, PIL-T, la retracción ocurre, pero ocurre a un nivel más bajo que cuando está PIL-H, ¿sí? Porque regula la ATPasa que produce la retracción. Y si uno mira el twitching, esta bacteria es capaz de twitchear, pero lo hace menos que la wild type, a un 50% aproximadamente que la wild type. Y cuando fuimos a ver qué pasaba con la formación de clústeres, veíamos que formaba clúster, pero también a un nivel intermedio que la wild type, un poco soportando la idea de que era importante que la retracción es importante para la formación de clústeres. Bien, bueno, esto es simplemente la cuantificación, pusimos en realidad las primeras dos mutantes, las graficamos, y lo que se ven es que tiene una pendiente parecida a esta que se ve en la mayoría de las bacterias, o sea, tocan la célula apoptótica y se van. Esta es un poquito más, tiene un poco más de adhesión, pero mínimo. Bien. Entonces, obviamente lo que queríamos hacer acá era ver el pili actuando mientras se adhería a las células apoptóticas. Esto hasta hace poco no era posible porque no había ninguna tinción o sea, no era posible marcar el pili y que se mantenga activo. Cualquier celagram, GFP, ni hablar, se volvía. O sea, PILA es una proteína muy chiquita y se arruinaba y no era activo. Pero hace poco salió este trabajo en el cual utilizan una técnica, o sea, lo que hacen es modificar el gen de la proteína PILA para que exponga cisteínas y la tiñen con maleimida fluorescente. No importa, igual después si quieren lo vemos. Pero salió esta técnica y la pusimos a punto en el laboratorio y entonces esto permite visualizar, y lo que se vio a partir de eso, y ahora lo van a ver, digamos, nosotros lo reprodujimos, es que el pili los pili son mucho más activos de lo que se creía. Entonces, la bacteria se ve verde porque, ¿se acuerdan que les dije que PILA se asociaba a membrana interna? Entonces se ve todo el contornito de la bacteria verde, pero ahora vamos a ver que se visualizan muy bien los pili. La bacteria se acumula un poco PILA en la punta y empieza a sacar pilis de los dos polos, porque los pilis pueden producirse en ambos polos. Hay pilis cortos, pilis más largos, pero básicamente lo que demostró esta técnica es que la cuestión era muchísimo más dinámica de lo que se creía. No es que hay bacterias que tienen pili y que no tienen, lo que pasa es que cambian de estado todo el tiempo. Me refiero a Pseudomonas, ¿no? Bueno, esto puede producir un pilus cada 5 o 10 segundos y lo va a retraer rápidamente.
Obviamente lo que quisimos es llevar esto es una bacteria que está atrapada en una camarita grosa, que uno la enfoca, todo, y es fácil de visualizar. Ahora, captar esta actividad en el contexto de la infección de células o de unión a células apoptóticas nos está volviendo locos, básicamente. Pero les voy a mostrar un resultado preliminar que nos pareció muy interesante, y esto es work in progress, digamos. Pero acá hay una célula apoptótica, algunas bacterias en verde ya están adheridas, y acá captamos esta que está como en las proximidades, ¿sí? Y lo que vimos es que largaba un pilus y después otro. Acá se ve claramente pila A acumulada en este polo, y no sé si llegan a visualizar los dos pili. El pili es muy finito, tiene nanómetros de ancho, es difícil visualizarlo, pero bueno. Y lo que vimos acá es que si uno compara, si quieren, esta con esta, la bacteria se acerca a la célula apoptótica. Entonces, y aparte, el tiempo que este pili permanece extendido es bastante largo respecto a lo que uno ve en el ejemplo, por ejemplo, que les mostré recién, con la bacteria aislada. O sea que acá hay por ahí dos, si quieren, dos pistas de cómo puede funcionar la adhesión. Por un lado, bueno, queda retraído, de alguna manera, queda extendido, los pilis quedan extendidos, y eso facilita, engancha a la bacteria con la célula, y aparte podría producirle un acercamiento. Y eso después, por ahí después intervendrían otras adhesinas, no lo sabemos. Pero bueno, seguimos trabajando en esto, pero fue interesante esto, pues nos mostró algo que en lo que no estábamos pensando. Nos situábamos más a ver las que estaban ya unidas, y tal vez la actividad es más fácil visualizarla en las que están próximas. Bien. Bueno, para resumir lo que les conté hasta ahora, bueno, vimos que las interacciones con las monocapas epiteliales, Pseudomonas forma clústeres en las uniones multicelulares, y que esa adhesión en realidad ocurre, y el clustering, sobre las células apoptóticas, que para tener tiempos largos de adhesión se necesita los pili tipo 4, y que esa adhesión ocurre en 2 pasos y depende de la retracción de los pili tipo 4. Ahora, ya les voy a contar otra cosa que estamos haciendo actualmente, o sea que es también work in progress, pero como yo les decía recién, esta característica de Pseudomonas de poder nadar en líquido guiada por el flagelo, y de poder moverse en superficies movida por el type 4 pili, es importante en la infección. Pseudomonas usa esta diversidad de movimientos. Por ejemplo, parece que el movimiento de twitching es importante en la dispersión en heridas, y según con el ámbito que se encuentre, uno puede especular que utiliza uno u otro sistema de movilidad. Entonces nos interesaba, ya que teníamos todo esto puesto a punto, ver qué pasaba si Pseudomonas ya no venía nadando y se encontraba con una célula apoptótica, sino que venía twitchando, haciendo twitching, y se encontraba con una célula apoptótica. Para eso pusimos rápidamente, les cuento, a punto otro ensayo, que es un ensayo de twitching por microscópico, para poder seguirlo en tiempo real. Acá usamos estas mismas camaritas, pero de otra forma. Lo que hacemos es generar una camita de agarosa en este huequito, y lo mismo que les mostré recién, sembramos las bacterias ahora en la interfase agarosa-vidrio. Esperamos un tiempo, unas horas, para que la cosa arranque, digamos, el twitching, y vamos al microscopio. Y lo que vemos, estas son bacterias twitchando, no sé si me invento. Es mucho más lento el twitching que el nado, entonces es mucho más fácil de seguir, y aparte es en el plano. Y claramente, si bien las bacterias se mueven en forma individual, hay un componente poblacional en esto. De hecho, sabemos, eso lo hemos medido, que van más rápido cuando van juntas, y ese es todo otro proyecto que tenemos en colaboración con Fernando Peruani, y después los voy a mencionar, que es tratar de entender un poco estos aspectos poblacionales y más físicos del twitching. Pero bueno, lo que nos permite este sistema lo que hicimos fue insertar células apoptóticas, que las teñimos de nuevo con anexina, son las que ven en azul acá, también en la interfase agarosa-vidrio, para que las bacterias se encuentren con ellas, o a ver qué pasaba con las bacterias en esas condiciones. Y lo que pasa con este sistema, como se mueven en el plano y se mueven lento, las podemos seguir y podemos generar trayectorias, o sea, las podemos traquear
punto a punto de su movimiento, o bueno, según las fotos que vamos tomando, y podemos generar trayectorias. Y esas trayectorias son muy informativas, se puede sacar mucha información. Les cuento nomás que, por ejemplo, vimos que en presencia de células apoptóticas las bacterias aumentan su velocidad, la duplican, y es bastante porque no tiene un rango muy amplio de velocidad, es el twitching. Sin embargo, vemos algo bien contundente de que aumentan su velocidad. Eso es interesante porque eso quiere decir que están sensando algo, probablemente algo que secreta las células apoptóticas, pero lo están sensando y están cambiando su comportamiento en función de eso. Esto es, como les decía, algo en lo que estamos trabajando. Ahí hay un montón de preguntas y cosas para hacer, pero bueno, se los quería comentar. Y ya para terminar, ya estoy terminando, les cuento mínimamente del otro proyecto, o sea, de la otra línea de trabajo, cómo responden las células hospedadoras frente a estas estructuras. Y les voy a contar un poquito muy poquito de lo que hemos hecho con macrófagos. ¿Por qué? Los macrófagos, nosotros trabajamos con macrófagos derivados de médula ósea, de ratón. Pero bueno, los macrófagos son aquellos que realizan son los fagocitos por excelencia, ¿sí? Frente a bacterias en el organismo. En general, lo que pasa es que viene un macrófago, lo fagocita y en el mejor de los casos elimina las bacterias. Son los centinelas que están ahí cuidando la presencia de algo, de cualquier cosa extraña. Pero también son importantísimos en un proceso que se llama esferocitosis, que es la fagocitosis específica de células apoptóticas, ¿sí? Esferocitosis quiere decir llevar a la tumba, a las células. Entonces, se fagocitan a la célula y la procesan, y eso después va a un sistema de reciclado de material y qué sé yo. Ahora, estos procesos están muy descriptos, obviamente, y son bastante antagónicos en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando los macrófagos se encuentran con bacterias, generan todo un perfil fagocítico, que quiere decir que secretan citoquinas inflamatorias, se vuelven más, aumentan su capacidad de matar bacterias y toda una serie de cosas que son diferentes a las que pasan cuando procesan células apoptóticas. Esto genera un perfil antiinflamatorio, menos fagocítico teóricamente. Entonces nosotros decíamos, ¿qué harán los macrófagos cuando les ofrecemos estos cúmulos de bacterias con células apoptóticas? Eso lo podemos generar in vitro, generando células apoptóticas por UV, las incubamos con bacterias y generamos estos clústeres en un tubito. Y se los ofrecemos a macrófagos. Si las ofrecemos en forma individual, los macrófagos claramente fagocitan bacterias, fagocitan material apoptótico, pero cuando le damos las dos cosas, fagocitan las dos cosas, o esferocitan las dos cosas, y analizamos un montón de aspectos que no los voy a contar, eso lo publicamos en el sentido de qué tipo de citoquinas emiten, cuán capaces de matar bacterias o de fagocitarlas son en presencia de células apoptóticas, etc. Pero otro aspecto que nos interesa mucho es cómo entra esto, o sea, las cuestiones de la biología celular, de cómo eso entra y qué pasa dentro de la célula con estos dos materiales. Y nada más les cuento que algo que vimos es que, si bien ambos van a vesículas LAMP1, sugiriendo que van a lisosomas, que además es lo que está descripto, cuando entran a la célula el material se sortea clarísimamente. Hay vesículas que contienen material apoptótico acá en verde y vesículas que contienen bacterias. Y no hay prácticamente material junto en una misma vesícula. Bueno, esto es un hallazgo muy interesante, nos resulta interesante, y en lo que hemos trabajado más es en el proceso de entrada. En eso estamos trabajando, pero nos interesa también entender qué pasa con el transporte de estas moléculas y el destino de estas moléculas cuando un macrófago metió todo y los separa, si los puede transportar a su destino habitual o qué pasa con eso. Y también ahí hay preguntas interesantes respecto a la presentación de antígenos, ¿sí? Porque este macrófago debiera presentar los antígenos de la bacteria, pero no los de la célula apoptótica, que son propios. Bueno, y ahí hay todo un montón de preguntas que es así que no las hemos abordado todavía, pero que eventualmente nos interesa abordar. Bueno, esto ya lo dejo acá, simplemente para que tengan una idea del tipo de cosas que hacemos con esta línea. Y finalmente, quería agradecer a la gente que trabajó. De mi grupo Celeste es la que hizo todo, o gran parte, me olvidé de poner, que estaba antes,
María Victoria Pepe y Darío Capazón, que empezaron ese trabajo, bueno, y Paola, que hizo la primera parte que mostré. Pero actualmente, bueno, Celeste está haciendo el doctorado y hizo la parte de formación de clústeres. Paula, que ya se doctoró, hizo la parte de toda la parte con macrófagos, que mostré poquito. Sol y Emi son pasantes en el lab y ellos son nuestros colaboradores. Fernando Peruani, que es un físico y trabaja entendiendo dinámica, digamos, en realidad lo que hace es modelos matemáticos para entender o para explicar las dinámicas bacterianas, y con él hacemos algunas de las cuestiones que les mostré. Y Mauricio es un colaborador reciente, él está en la Universidad de Toronto, de hecho Celeste ahora está ahí porque es un experto en fagocitosis y estamos viendo un poco, tratando de seguir en tiempo real esto que les contaba de los macrófagos, de la entrada del material conjunto. Porque siempre, bueno, siguiéndolo en tiempo real, uno entiende un montón de cosas que por ahí se le pierden con las micrografías. Y ya, eso. Y bueno, este es el instituto, el IB donde trabajo, y estas son fotos de la UNSAM, que es muy bonito.